Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Dark, el Papas 3000, Kakashi Fanfic, Alexander Peter, Sloaubert, C700, La Flojera It, Boris Ta, Emperador Antiguo Chan, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 341. El buitre miró detrás de Bell, observando las extrañas distorsiones espaciales. Insegura de lo que estaba sucediendo, ella la siguió de cerca. Bell atravesó el espacio y llegó al centro del grupo, completamente desapercibido para cualquiera a su alrededor. La chica dragón, todavía nerviosa, escaneó a las personas cercanas. Recordó cómo un grupo la había rodeado y cazado poco después de nacer. Afortunadamente, un enjambre de monstruos había aparecido en ese momento, lo que le permitió escapar. De lo contrario, podría haber sido asesinada en ese mismo momento. Ahora había tanta gente frente a ella, pero por alguna razón, ninguno de ellos parecía verla. Aún así, mantuvo la distancia y la siguió cuidadosamente, haciendo todo lo posible por no toparse con nadie. Bell, consciente de su cautela, se dirigió directamente a Finn y los demás. Capitán Finn. Finn parpadeó sorprendido por la repentina aparición de Bell. Bell-kun, ¿cómo lo hiciste? Hay algo un poco problemático de lo que necesito hablarte. Además, es una petición de Loki-sama. ¿La petición de Loki? Finn asintió levemente. No le sorprendió que Bell estuviera en contacto con Loki. Después de todo, tenía sentido. Muchas de las piedras rúnicas que usaron fueron hechas por Bell. Y con su habilidad para moverse por el espacio, era probable que Loki se hubiera acercado a él más de una vez, tal vez incluso sin que nadie lo supiera. Después de encontrar un lugar tranquilo con Bell, Finn preguntó. Bell-kun, ¿qué quería Loki que me dijeras? Bell soltó un pequeño suspiro. No hay duda, es un problema grave. Pero Loki-sama no tenía otra opción. Con la diosa Sama y Hefesto-sama observando, ni siquiera ella podía ir demasiado lejos. Hestia y Hefesto también estaban mirando. No sabía exactamente qué quería comunicar Loki, pero con esas dos diosas vigilando las cosas, la forma habitual de Loki de manejar los problemas probablemente no funcionaría. Desde que Bell había levantado el techo de la familia de Hestia, Loki siempre parecía tener que retroceder frente a Hestia. Incluso en las negociaciones, a menudo se quedaba corta. Finn podía imaginar fácilmente lo frustrado que debía haber estado Loki con Hestia. Por supuesto, Finn sospechaba que la mayor parte de ese resentimiento provenía de agravios personales. Aún así, si Loki hubiera ido tan lejos como para enviar a Bell a entregar un mensaje, no podrían ser buenas noticias. Se trata de Arlimi. ¿Algún problema con el gremio? Desafortunadamente, sí. Maldita sea. Finn se cubrió la cara con una mano. Tenía la sensación de que Loki estaba a punto de atarlos en algo grande, pero no esperaba que fuera tan grande. Por lo que Bell había descubierto, las llamadas fuerzas del gremio eran monstruos en la mazmorra que habían desarrollado la autoconciencia. Si ahora estaban enredados con el gremio, ¿no era eso lo mismo que involucrarse con esos monstruos conscientes? Estaban en medio de una expedición. Este era el peor momento para complicaciones. Y, sin embargo, los problemas aún los encontraron. ¡Qué terrible suerte! Aún así, Finn era un veterano experimentado, había enfrentado muchas situaciones inesperadas antes, por lo que estaba mentalmente preparado hasta cierto punto. ¿Dónde está ella? Bell se hizo a un lado y señaló hacia lo que parecía un espacio vacío. Un momento después, una figura apareció ante los ojos de Finn. Un buitre. Tan pronto como vio a la niña encapuchada, Finn reconoció de inmediato lo que era. En el momento en que la chica dragón se encontró con la mirada de Finn, su cuerpo tembló levemente e instintivamente se escondió detrás de la persona que la trajo. Esa reacción le dio dolor de cabeza a Finn. Ahora entendió completamente. Las fuerzas del gremio eran reales. Realmente había monstruos con autoconciencia. Y esta buitre no solo tenía miedo. Ella estaba tratando activamente de evitarlo. Estas eran emociones que los monstruos simplemente no deberían tener. Ella realmente tiene autoconciencia.
Era bastante raro que un monstruo reaccionara así, mostrara miedo, se comportara de una manera tan claramente humana. Bell-kun, Loki quiere decir que no podemos hacerle daño. Sí. Finn ahora entendía la postura de Loki. Este no era un asunto en el que pudieran actuar libremente. En este momento, su familia le debía un favor al gremio, uno que no podía pagarse fácilmente. Después de todo, ese favor implicaba enviar a Ishtar de regreso a Tenkai. Había valido la pena por el bien de Aruime, pero ahora la deuda era enorme. Finn también lo vio claramente. El objetivo del gremio al reclutar a estos monstruos de mazmorras conscientes de sí mismos era fomentarlos gradualmente en un nuevo tipo de raza. Criaturas que parecían monstruos por fuera, pero que tenían mentes propias. Algo así como demi-humanos. Dado que Horario aún no podía aceptar eso, el gremio les estaba brindando refugio, solicitando su ayuda y usándolos para expandir su influencia en la mazmorra. Finn sospechaba que cuando Urano-sama finalmente hiciera pública su existencia, también les daría crédito por sus grandes logros. De esa manera, los prejuicios de los aventureros podrían suavizarse. Lo que significaba que la familia Loki no podía darle la espalda a este boibre ahora. Lo entiendo. Pero Bell-kun, ¿puedo molestarte en cuidar de esta chica dragón por ahora? Necesito avisar a los demás. Por supuesto. Gracias. Finn sintió que el peso de todo se apoderaba de él, pero era algo que tenía que hacerse. Después de dejar a la chica dragón al cuidado de Bell por el momento, se dio la vuelta y se dirigió a hablar con Rivería y los demás. Después de todo, si una chica dragón iba a unirse a su equipo de expedición, no podían simplemente dar la noticia a todos sin previo aviso. Si alguien actuó por instinto y la lastimó, podría convertirse en un desastre. Sinceramente, Finn no necesitaba concentrarse demasiado en el frente de batalla en este momento. Los equipos liderados por Daphne y Liliruka manejaban bastante bien el piso 21. Después de eliminar 2 nidos de monstruos, el camino al piso 22 quedó completamente despejado. Con un poco de descanso y reconocimiento, la fuerza principal había comenzado su avance. Tione, vigila la seguridad de Daphne y Liliruka. El resto del equipo, sigan avanzando con ellos. Sí, capitán. Tione no necesitaba que se lo dijeran 2 veces. Cuando Finn daba una orden, la cumplía sin dudarlo. Con esas instrucciones dadas, Finn dirigió su atención a Rivería, Ice y los demás. Rivería, Ice, vete, Tiona, por aquí. Capítulo 342. Todos los que se habían reunido evitaron instintivamente preguntar por qué, probablemente porque sintieron que tenía algo que ver con la repentina partida de Finn. Todo encajó. Se trata del problema de seguimiento de Loki. ¿El problema de seguimiento de Loki? Esa frase desconcertó a todos. Era demasiado vaga, demasiado abrupta para comprenderla al principio. Las operaciones del gremio en la mazmorra. La existencia de monstruos racionales. Exclamación de cierre e interrogación de cierre. Solo después de ese recordatorio, la gente comenzó a unir las piezas, lo que realmente significaba el llamado problema de seguimiento de Loki. Cuando Loki quería que Aruime se uniera a su familia, ella había hecho un movimiento decisivo para forzar el regreso de Ishtar a Tenkai. A cambio, llegó a un acuerdo con el dios del gremio, Uranos. Ese fue un gran favor, uno que Loki ahora estaba obligado a devolver. Los acuerdos entre dioses no eran como negociaciones casuales con espacio para la negación o la renegociación. Tales pactos fueron supervisados por seres aún más misteriosos que los propios dioses, la fuente misma de la que nacieron todos los dioses. Los acuerdos divinos eran absolutos. Irrefutable. Finn, ¿te topaste con él? Las cejas de Rivería fruncieron confundidas. Finn apenas se había alejado por un corto tiempo, ¿cómo podría haberse encontrado con uno de esos monstruos racionales? No fui yo. Bell-kun lo encontró. Con esa explicación, Rivería entendió de inmediato. Ese breve momento en que Finn salió, fue entonces cuando se reunió con Bell, y con eso era con quien había estado hablando. Y Loki, la diosa Hestia y la diosa Hefesto lo presenciaron. Ante eso, Rivería presionó reflexivamente una mano contra su sien, con las venas palpitando. Ya podía sentir que su presión arterial se disparaba. Genial. Este era un dolor de cabeza que absolutamente no podían evitar ahora.
Su familia claramente se había puesto del lado del gremio. Y con Loki ya metido hasta el cuello en este lío, no había forma de que pudieran salir sin dejar algo atrás. Además, esta es una orden de Loki. Nadie debe tocar ese voibre. Esto se relaciona directamente con nuestra relación con el gremio. También afecta nuestros lazos de colaboración con esta familia y Hephaestus familia. Era una cuestión de interés, confianza y reputación. La situación se había intensificado hasta el punto en que Loki familia no tuvo más remedio que enfrentarse de frente a las consecuencias. Finn conocía los riesgos. Si se corría la voz, todo explotaría en horario. Podían actuar, pero tenían que hacerlo en absoluto secreto. Al igual que como el gremio había mantenido silenciosamente vínculos con esos monstruos conscientes de sí mismos en la mazmorra durante años, ¿quién sabía de eso? Le había tomado a Bell reunir y analizar numerosas piezas de inteligencia para incluso descubrir el vínculo entre el gremio y esos monstruos. ¿Alguien más lo habría reconstruido tan fácilmente? Incluso Evilus probablemente no conocía la historia completa. Entonces, sí, esto era algo que podían hacer, pero una vez que lo hicieron, la única pregunta que quedaba era si podían mantenerlo enterrado. Rivería, ¿qué piensas? Finn volvió la mirada hacia Rivería. ¿Había siquiera necesidad de preguntar? Rivería sabía que se trataba de una trampa masiva. Incluso el gremio, una organización que siempre se había mantenido alejada de cualquier vínculo directo con la mazmorra, se sumiría en el caos si se expusiera cualquier conexión con los monstruos de la mazmorra. Incluso Urano, como el dios de la familia, podría verse obligado a enviarse de regreso a Tenkai. Es un problema serio. El gremio tiene que andar con cuidado con algo como esto. Si vamos a participar, tenemos que estar completamente preparados. En este momento, el problema más apremiante es mantener oculta la identidad de los Voivre. Si no tenían más remedio que meterse en este lío, entonces la preparación total era imprescindible. Ocultar la identidad de la chica dragón no era poca cosa. Esta expedición podría permitirles mantenerla oculta, pero llevarla a horario requeriría enmascarar todos sus rasgos de monstruo. De lo contrario, las cosas se saldrían de control. Entonces, la máxima prioridad es hablar con Bell-kun. Con la dirección establecida, Finn no dudó. Ajustó su voz y gritó, Bell-kun. Unos 5 segundos después, el espacio se abrió. A la vista de todos, Bell avanzó con la chica dragón siguiéndolo detrás de él. Bell escaneó la habitación, su mirada finalmente aterrizó en Finn. Capitán Finn, ¿para qué me necesitaba? Si se trata de ocultar la identidad de la chica dragón, tengo una manera. Solo cuesta dinero. La cara de Finn se contrajo. Gastar dinero era una solución perfectamente válida, pero esperaba otra cosa. Bell-kun, podemos hablar sobre el costo más adelante. Por ahora, quiero saber si hay alguna otra forma de hacerlo. Maneja su alojamiento. Bell pensó por un momento, luego sus ojos se posaron en la princesa espada. Bueno, en realidad, hay una manera, y no es tan complicada. Probablemente sea una forma de vida recién nacida de la mazmorra, aún no se ha encontrado con el gremio ni con ninguna fiesta, por lo que se encuentra en una posición bastante incómoda allí abajo. Los aventureros la observan, esperando objetos valiosos, mientras que los monstruos la rechazan por ser una anomalía. En la mazmorra, los monstruos con intelecto a nivel humano son tratados como valores atípicos. Tal vez la propia mazmorra los etiquete como invasores, razón por la cual son atacados por otros monstruos. Después de todo, los únicos hacia los que la mazmorra muestra verdadera hostilidad son los invasores. Pensando en ello ahora, probablemente por eso el gremio eligió protegerlos. ¿Es esa realmente la razón? Todos quedaron en silencio ante las palabras de Bell. Al ver el silencio, Bell esbozó una leve sonrisa y continuó. Solo los seres con intelecto, razón y emoción se llaman humanos. La mazmorra está viva. Su definición de humano es la más imparcial, porque solo se dirige a ellos con tanta hostilidad. Y cuando los monstruos adquieren esos mismos rasgos, dejan de ser monstruos. Se convierten en un nuevo tipo de humano, aunque con una composición biológica única que la gente no puede entender ni aceptar. Por eso dije que la mitad de horario debería ser destruida.
Solo cuando esos humanos ignorantes sean empujados al borde, abandonarán sus caminos estrechos de miras. Solo cuando se enfrenten a una amenaza compartida, finalmente reconocerán a estos nuevos seres nacidos de la mazmorra. El método de Bell era extremo, pero realmente era una de las formas más efectivas de lidiar con el problema. Desafortunadamente, fue demasiado radical para que ningún dios permitiera que sucediera. Capítulo 343. Este chico tiene un punto. Lejos, en la familia Hestia, Loki se congeló por un momento al escuchar esas palabras, y finalmente entendió por qué Uranos protegería a los monstruos con un pensamiento independiente. Si esos seres fueron tratados como invasores por la mazmorra, ¿no implicaba eso que la mazmorra ya no los reconocía como monstruos? Por el contrario, ¿no significaba eso que la mazmorra ya había reconocido a los monstruos con autoconciencia como una especie de humano? En cierto modo, el tema aparentemente complicado de su identidad ya había sido definido por la propia mazmorra. Bell siempre se fija en problemas como este, pero esta vez, su juicio es acertado. Incluso Hefesto se había sorprendido por la idea, pero después de pensarlo detenidamente, encontró que el razonamiento de Bell era sorprendentemente sólido. Porque la mazmorra es la existencia más imparcial. No es la mazmorra la que designa quiénes son los invasores y luego envía monstruos para aniquilarlos por completo. Si la mazmorra ve a los monstruos conscientes de sí mismos como invasores en lugar de verdaderos monstruos, entonces la implicación es demasiado clara. El argumento de Belkum puede ser correcto, pero no hay forma de que su propuesta sea aceptada alguna vez. Este entendió que el razonamiento de Bell, e incluso su dura solución, era correcto, pero ese tipo de corrección era algo que la gente simplemente no podía aceptar. Urano nunca probaría tal plan. Si lo hiciera, no habría ninguna razón para construir la ciudad de Horario sobre la mazmorra para actuar como un sello. Los dioses aman a la humanidad. Lo que atrae a los dioses a los humanos es el potencial que les falta a los dioses mismos. Ese potencial capta su interés, atrae sus ojos hacia la humanidad. Sin importar sus razones para amar a los humanos, ningún dios aprobaría un plan que dependa de la destrucción de la mitad de Horario. Eso por sí solo hace que el plan sea inaceptable. Incluso Hestia pensó que si alguna vez se promulgaba el plan, si la humanidad alguna vez estaba al borde de la extinción, entonces tal vez, solo tal vez, la gente comenzaría a aceptar a esos monstruos con autoconciencia como otra forma de humano. Sí, incluso un dios malvado llamaría malvado a alguien a quien se le ocurrió ese plan. Hefesto estuvo de acuerdo y rechazó rotundamente la idea de Bell. Destruir la mitad de Horario. Incluso Enyo, el llamado destructor de ciudades, solo habló de arrasar Horario y sumir al mundo de nuevo en el caos. Pero hablar fue todo lo que fue. Tuvo éxito. Su plan sigue en curso, incluso ahora. Pero si el plan de Bell se pusiera en práctica, si la mitad de Horario fuera realmente destruida, entonces no se trataría solo de hablar. Medio mundo sería tragado por el caos. Desde ese punto de vista, no importa cómo se mire, el plan de Bell simplemente no se puede llevar a cabo. Si el plan de Bell realmente se cumpliera, incluso la facción Evilus liderada por Enyo probablemente le daría una palmada en el hombro y diría: «Hombre, eres aún más despiadado que yo». Solo imaginar que era lo suficientemente extraño como para dejar una mirada extraña en el rostro de Hefesto. Tal vez realmente fue así. La expresión de Finn estaba cargada de sentimientos encontrados, y no pudo evitar suspirar. Quizás la situación no era tan complicada. Quizás la mazmorra ya había hecho el juicio más imparcial. Eran solo ellos, todos los demás, quienes seguían dudando, tratando de descubrir cómo manejarlo. Miró al buitre acurrucado detrás de Bell. El miedo y la cautela en su rostro eran claramente genuinos. Desde una perspectiva racional, Finn estaba segura de que ya no era un monstruo. Por lo menos, ella tenía su propia voluntad. Como cualquier persona común, sentía miedo, ansiedad y tenía sus propias emociones. Tratar a alguien como ella como un monstruo, Finn tenía su respuesta. A menos que fuera absolutamente necesario, no podía atreverse a apuntar con una lanza a una chica. En este momento, Horario no puede permitirse una interrupción como esta. Tal vez realmente son una especie de humanos, pero su existencia no es algo que pueda aceptarse en este momento.
Mientras decía esto, la resistencia que Finn había sentido hacia los monstruos con libre albedrío se desvaneció. Tal vez todavía tenían rasgos de monstruos. Tal vez había algo en ellos que podía cambiar su identidad. Pero en su corazón, Finn ya lo había reconocido, también eran una forma de humano. Bell-kun, hablemos de cómo vamos a cuidar a esta chica. Todos los presentes lo notaron, la forma en que Finn se dirigía a Bell había cambiado. Bell asintió levemente y no dijo mucho más. La solución no es tan complicada. Princesa Espada, ¿de dónde vino el adorno de tu espada? Ice miró el amuleto atado a la vaina de su espada, claramente sin saber por qué se lo preguntaban. Mudle de Hermes Familia me lo dio. La persona que la contrató para transportar la mercancía se la dio, dijo que era parte de la solicitud y le dijo que me la pasara a mí para la expedición. Un aventurero de Hermes Familia, fue ese Chientrope que vimos la última vez. Por supuesto, Bell reconoció el nombre de Mudle. La última vez, el propio Hermes la había traído a la familia Estia. Parece que quien hizo la solicitud realmente fue el gremio. Quien emitió esta nueva solicitud definitivamente es el gremio nuevamente. Bell-kun, ¿qué es exactamente esta cosa? Bueno, para decirlo de manera simple, el gremio quiere observar cómo Loki Familia explora lo desconocido. ... exclamación de cierre, interrogación de cierre. Con eso, todos finalmente entendieron el propósito del accesorio. En lo profundo del gremio, dentro de la cámara del altar, Urano se sentó en el trono alto. Mientras retiraba la mirada, soltó un suspiro silencioso, como se esperaba del nieto de Zeus. Poder ver diferentes resultados desde tantos ángulos, ese tipo de visión fue admirable. El método puede ser extremo, pero la idea en sí misma no era mala. De hecho, era agresivo pero viable. Sin embargo, lo que le impresionó aún más fue esa habilidad. Parece que el nieto de Zeus realmente ha heredado un poder único, uno que le permite ver más allá, tal como lo hizo una vez el Silencio. Uranos, Silencio vio la pereza de Horario, por eso inició una revolución y entregó el futuro a la próxima generación. Sí, después de una larga pausa, ni siquiera Uranos pudo evitar suspirar. Qué extraño y similar destino podría ser. Esta vez, había recaído sobre el nieto de Zeus. Capítulo 344. Sin embargo, él sigue siendo diferente de Silencio. Es como si instintivamente entendiera los defectos de los aventureros. Nunca interactúa con aquellos que no necesita y siempre empuja a Loki a actuar. Uranos había estado observando las acciones de Bell durante algún tiempo. Pero debido a que Bell mantuvo un perfil bajo, ni siquiera él había descubierto mucho. Lo poco que encontró lo llevó de regreso a Loki. Como la vez en que Loki se acercó a él para tratar con Ishtar, ella terminó atrayendo a un niño a su familia. O cuando era Apolo, Loki lo despojó de todos sus bienes e incluso acogió por la fuerza a 2 de los hijos de Apolo. Estas acciones claramente dirigidas fueron demasiado deliberadas para ignorarlas. Incluso sentí que esos niños eran el verdadero objetivo de Loki todo el tiempo. El regreso forzado de Ishtar a Tenkai probablemente se debió a que Loki sabía que no lo dejaría ir fácilmente, así que dio el primer paso. Apolo, por otro lado, probablemente evitó ese resultado simplemente porque decidió retroceder. Si hubiera sido tan terco como Ishtar, podría haber corrido la misma suerte. Cada movimiento que hace Loki tiene un propósito. Y el que le da dirección detrás de escena, es probable que ese niño. Pero Fels estaba confundido. Uranos, si ese niño conoce tantos secretos de diferentes familias, ¿por qué no traer a esos niños talentosos a esta familia? Si se trata solo de beneficios mutuos, no hay razón para seguir involucrando a Loki Familia, ¿verdad? Muchos dioses tienen vínculos con esta familia. Entre ellos, Hephaestus Familia es probablemente el más cercano. Uranos ya tenía la respuesta en mente. Porque Hephaestus Familia es una familia basada en la producción, mientras que Loki Familia es una familia de exploración. Hefesto necesita artesanos con talento para la forja. Loki necesita aventureros que puedan enfrentarse a la mazmorra. Es probable que ese niño esté tratando de usar Loki Familia. Por un lado, para desarrollarlos. Por el otro, intercambiar esa información por ciertos recursos de Loki. Al principio parecía inverosímil, pero dadas las circunstancias, podría ser la verdad.
Después de todo, ¿quién hace todo lo posible para ayudar a crecer a otras familias sin recibir nada a cambio? Ese tipo de esfuerzo solo tiene sentido si hay un propósito detrás. Muchos consideraron irracionales las acciones de Bell, pero desde su perspectiva, todo lo que hizo fue calculado. Ayudar a otros. Tal vez los novatos de horario actuarían así, pero cualquier aventurero experimentado no movería un dedo sin algo para ellos. Y Bell, alguien que siempre había llevado el peso solo, claramente no era del tipo que creía en la nobleza de los aventureros. Entonces, las acciones que parecían ilógicas para los extraños, en realidad, fueron los movimientos más inteligentes para alguien en su posición. Míralo desde ese ángulo, y todo suma. ¿Engañar a Loki? Phelps reaccionó como si acabara de escuchar el chiste más ridículo del mundo. De todas las personas, ella sabía exactamente qué tipo de persona era Loki. ¿De verdad crees que Loki no puede ver a través de eso? Ouranos negó ligeramente con la cabeza. Cuando se trataba de cosas como esta, los involucrados a menudo entendían mejor. Loki probablemente lo había sospechado desde el principio. A Loki le encanta jugar, pero no es novata. Como antigua diosa malvada en Tenkai, jugaba con innumerables deidades. Muy pocas podían burlarla. Algo tan menor. No hay forma de que escapara a su atención. En todo caso, probablemente ella fue la primera en superarlo. Phelps hizo una breve pausa, luego de repente se dio cuenta. Ya veo. No es que ella no se haya dado cuenta, es que sus intereses se alinean. Debido a que sus objetivos eran los mismos, no había razón para exponerse unos a otros. Bell quería usar a Loki familia, así que los ayudó a fortalecerse. El objetivo de Loki siempre había sido fortalecer su propia familia. Entonces, cuando se dio cuenta de la intención de Bell, simplemente lo permitió, sin resistencia. Pero no le preocupa a Bell Cranel que Loki familia se fortalezca demasiado y se salga de su control. No, eso no sucederá. Ouranos volvió a negar con la cabeza, seguro de que las cosas no se inclinarían a favor de Loki. Recuerda, el feto espiritual fue recuperado por ese chico. Phelps, ¿qué tan poderoso crees que fue el guardián que casi se lleva a la princesa espada? Mucho más fuerte que la princesa espada, al menos un LV6 sólido. Entonces dime, ¿podría un aventurero solo en el nivel 2 lograr ahuyentar a un guardián espiritual en el nivel 6 con solo un ataque sorpresa, incluso cortándole uno de sus brazos? Phelps pensó por un momento, luego sacudió lentamente la cabeza. Incluso con el elemento sorpresa, eso no sería fácil. Incluso con la habilidad de Bell Cranel, su habilidad basada en la luz que aumenta el poder de ataque, sigue siendo casi imposible. Un aventurero de nivel 6 tiene una sensación de peligro mucho más aguda que aquellos en niveles inferiores. Incluso la más mínima amenaza provocaría una reacción. Además, los cuerpos nivel 6 están entrenados hasta el punto en que las armas normales ni siquiera pueden rayarlos. Y el guardián no era solo un aventurero normal, era una raza de monstruos completamente diferente. Físicamente, está en un nivel completamente diferente. Entonces, Ouranos, estás diciendo que Bell Cranel no es realmente nivel 2. Ni siquiera el nivel 3, pero quizás nivel 4. Eso era exactamente lo que quería decir Urano. Levantó la vista hacia Bell, que todavía hablaba en la pantalla. Parece que puede poseer un talento y un potencial que ni siquiera los más grandes aventureros de la historia de horario pudieron igualar. Capitán Finn, el grupo planea descansar en la zona segura del piso 28, ¿verdad? Sí, ese es el plan. De aquí en adelante, avanzaremos 10 pisos a la vez y nos detendremos en cada zona segura para recuperarnos. Muy bien, dirígete al piso 28 y recoge al personal entrante enviado por la vigilancia del gremio. El piso 28 era una zona segura, rara vez engendraba monstruos, lo que lo convertía en uno de los pocos lugares de la mazmorra donde los aventureros realmente podían descansar. A diferencia del piso 18, que tenía una ciudad subterránea en toda regla, el piso 28 no tenía tales estructuras. El 18 seguía siendo el único piso con un asentamiento de aventureros adecuado. Pero eso no fue malo para esta situación. Un grupo de seres con apariencias de monstruos apareciendo en una zona urbanizada atraería demasiada atención. La zona segura del piso 28, sin embargo, era perfecta.
En este momento, solo Loki familia estaba activo en las capas más profundas de la mazmorra. Incluso Evilus y la facción espíritu corrupto se mantenían callados para evitarlos. Lo que hizo de este el momento ideal para que el gremio se moviera. Capítulo 345. Bell miró el adorno que colgaba de la vaina de la princesa espada y se volvió ligeramente. Sus sentidos intensificados ya no sentían miradas persistentes. Ellos han estado de acuerdo. Sus ojos recorrieron a las personas presentes, luego dio unos pasos hacia atrás. Perdóname. Parece que tienes asuntos que discutir, así que tomaré el boibre y me disculparé. En un instante, el espacio se retorció a su alrededor y se tragó a los dos. El aire volvió a la quietud, sin mostrar rastro de que acababa de ser distorsionado. Curiosa, Tiona se adelantó y extendió la mano para probarlo. ¡Wow! La magia espacial es increíble. Ser capaz de moverse tan libremente así, eso es demasiado conveniente. Rivería, ¿conoces a alguien que pueda usar ese tipo de magia? Esa era una pregunta seria. Rivería respiró hondo. Era una pregunta mucho más allá de su alcance habitual. Desde el comienzo de la historia élfica registrada, nunca he oído hablar de nadie que posea una magia tan avanzada como la magia espacial. La magia espacial fue realmente abrumadora. Solo por la demostración anterior, su potencial era claro. Al menos en términos de reposicionamiento, era prácticamente una habilidad divina. Además, Belkun ni siquiera necesita cantar. Eso ahorra tiempo de lanzamiento y elimina las vulnerabilidades que suelen tener los magos. Rivería solo pudo suspirar. No necesitar cantar ya era ridículo, pero controlarlo sin esfuerzo además de eso, no dejaba espacio para que los magos compitieran. Y la verdadera especialidad de Belkun ni siquiera es la magia. Es combate cuerpo a cuerpo. Magik es solo un complemento para respaldar eso. Incluso Vete no pudo evitar burlarse. Tienes que estar bromeando. ¿Un guerrero que sobresale en magia y puede usar ese tipo de magia? Si alguna vez tenemos que luchar contra él, ¿cómo diablos se supone que vamos a ganar? Sí, si alguna vez termina en el otro lado, estamos en serios problemas. Finn había considerado a Bell como un enemigo teórico de la familia más de una vez. Pero cada vez, el escenario terminaba con Loki familia siendo completamente superado. Con la magia espacial a sus órdenes, Bell tenía una movilidad abrumadora. Su movimiento era impredecible y su estilo de lucha francamente extraño. Finn no había olvidado que Bell también se destacaba por reprimir su presencia y sentir a los demás. Tenía poco sentido tenderle una emboscada. Al contrario, sus emboscadas eran una pesadilla. A menos que uno hubiera perfeccionado tanto la defensa como la percepción, contraatacar a Bell mientras ocultaba su presencia era casi imposible. Solo recordar al guardián espiritual corrupto en el piso 18 y el brazo amputado que dejó atrás fue suficiente. Finn no pensó que podría haber sobrevivido a un asalto como ese. Pero, gracias a Dios Belkun está de nuestro lado. Como enemigo, sería aterrador, lo suficiente como para acabar con toda la familia Loki. Pero como aliado, es increíblemente tranquilizador. Mientras estuvieran del mismo lado, las habilidades y la magia aparentemente invencibles de Bell eran una gran ventaja. Incluso las piedras rúnicas, por caras que fueran, ya habían llevado el poder de su familia a alturas inimaginables. Bueno, gracias por el cumplido, Capitán Finn. Todo vale en la guerra. Bell dijo que se iba, pero en verdad, solo se había movido unas pocas docenas de metros mientras ocultaba su presencia. Había escuchado cada palabra que decían. Interrogación de cierre. La Voibre miró a las personas que estaban a la vista, pero que de alguna manera no podían verlas, con la cabeza llena de signos de interrogación. Ellos, ¿no puedes vernos? Era la primera frase que pronunciaba el Voibre. Una señal prometedora. Ya fuera curiosidad u otra cosa, finalmente estaba comenzando a entablar una conversación. Solo estoy ocultando mi presencia, eso es todo. Pero no intentes copiar esto. No tienes la habilidad. Incluso si haces todo lo posible por suprimir tu aura, aún necesitarás enterrarte en la oscuridad para lograrlo. Bell sonrió mientras le explicaba la Voibre, pero al mismo tiempo le estaba advirtiendo que no lo imitara. Y recuerda esto. Acércate siempre a todos en la mazmorra con precaución, con suficiente malicia. No asumas que son buenas personas.
La única forma de sobrevivir es tratar a todos como enemigos. Especialmente cuando se trata de aventureros ordinarios. Lo único que verán cuando te miren son los materiales que podrías dejar caer. No les importará si tienes una mente propia o no. La voibre miró a su maestra, confundida, y le preguntó, «Entonces, ¿por qué no haces eso?» «Porque no necesito hacerlo». Tal vez al principio, hubiera estado desesperado por los materiales arrojados por los monstruos en la mazmorra. Pero en esta etapa, en su mayoría han perdido su valor para mí. Es posible, pero no necesario. Bell no tenía odio hacia los monstruos. Sin ese odio ni ningún beneficio que obtener, simplemente eligió evitar hacer cosas que le traerían problemas innecesarios. Recuerde, el comportamiento humano está impulsado por motivos. Un aventurero que quiere fama buscará enemigos más fuertes. Un aventurero que quiere dinero buscará formas de ganar más. Y algunos aventureros simplemente odian a los monstruos sin ninguna razón. Si entiendes los motivos de una persona, puedes, en las condiciones adecuadas, manipularlos. Pero esa parte no es algo que debas recordar en detalle. Eres un monstruo con corazón humano. Los aventureros te rechazarán pase lo que pase. No podrás hacer algo así, no a menos que llegue el día en que puedas convivir con humanos. La voibre asintió como si entendiera. Un rayo de esperanza pronto apareció en sus ojos cuando preguntó, ¿llegará ese día alguna vez? La mirada de Bell cambió. Dobló las rodillas y se agachó frente a ella. Si puedes usar el logro de salvar el mundo como prueba, entonces quizás, algún día, puedas coexistir con humanos. Quizás para entonces, la mazmorra se haya convertido en la cuna de una nueva especie, la suya. No estoy realmente interesado en salvar el mundo ni nada de eso. Pero una vez que haya matado al dragón negro, dejaré ese título atrás para ti. Puedes usarlo. Los ojos del voibre se iluminaron. ¿Nos salvarás? Bell asintió con una sonrisa amable. Si todavía estás vivo, entonces seguro, te salvaré. Y si eres parte del grupo que derrota al dragón negro, entonces el nombre de héroe también te pertenecerá. Entonces, sigue viviendo. Vive con tus parientes. Al menos, hasta el día en que mate al dragón negro. Los hermosos ojos del voibre brillaban de emoción y anticipación. Ella extendió la mano con una sonrisa brillante. Entonces es una promesa. Viviré hasta que llegue ese día. Bell miró su mano extendida con leve sorpresa, pero luego sonrió y puso su mano sobre la de ella. Entonces es una promesa.